Buenos días. Vamos a continuar con las audiencias de esta mañana. La audiencia que vamos a iniciar es la del caso 12.128, Horacio Verbitsky y otros contra Argentina. Nos acompaña la Asociación de los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional, además del peticionario Horacio Verbitsky y Damián Loretti por el CELS. El objetivo es informar acerca del estado actual de los casos y, de acuerdo a la solicitud de los peticionarios, que se dicte el informe artículo 50. Al igual que en la audiencia anterior, vamos a tener 20 minutos para cada una de las partes y 20 minutos después para las preguntas de los comisionados. Le damos la palabra a los peticionarios. Muchas gracias. Este en realidad es un proceso que comenzó antes del caso en sí, hace 17 años, cuando ninguno de los actuales comisionados estaba todavía en su cargo. Sí estaba Cantón como relator y Elizabeth hace 17 años, no, el caso, no, bueno, ni siquiera Cantón como relator estaba, que fue cuando yo traje la denuncia por la condena por desacato, donde se propuso la solución amistosa, que era la derogación del desacato, y el gobierno argentino aceptó la solución amistosa y en 1993 el desacato fue derogado. Pero inmediatamente, en cuanto se derogó el desacato, comenzaron las querellas por calumnias e injurias, cumpliendo la misma función que el desacato. En ese momento, el Estado argentino y yo como peticionario y víctima, coincidimos en pedirle a la Comisión un pronunciamiento de fondo sobre la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana. Y ese fue el informe de febrero de 1994, en el cual la Comisión declaró la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención, pero además avanzó sobre las figuras de calumnias e injurias. Y planteó que, igual que el desacato, eran figuras que cuando eran aplicadas en casos promovidos por funcionarios públicos, coartaban la libertad de expresión, limitaban el escrutinio público de la acción del gobierno y por lo tanto en su aplicación en caso de funcionarios públicos también eran incompatibles con la Convención Americana. Esto está declarado por la Comisión hace 15 años. Sin embargo, siguieron las causas por calumnias e injurias contra distintos ciudadanos y en 1999 nosotros juntamos 3 casos que nos parecieron que eran muy representativos porque involucraban a los 3 poderes del Estado. Uno era una querella en contra mío hecha por el entonces ministro del Interior del presidente Menem. La otra era de el hermano del presidente Menem, que además era presidente del Senado, Eduardo Menem, contra el periodista Tomás Sanz, como director de la revista Humor, por un informe publicado sobre casos de corrupción. Y el tercero era una demanda civil de un juez de familia, de apellido Cancela, en contra de una libretista de televisión, Maitena Burundarena, una humorista muy conocida, de la actriz Gabriela Acher, que hacía un sketch humorístico, y del Canal 13 de televisión, Arte Argentino, del Grupo Clarín. En mi caso, yo había publicado en el libro Robo para la Corona que el ministro Corach había intimidado a jueces de un tribunal argentino para que no citaran a declarar a un militar acusado por crímenes de lesa humanidad porque el gobierno se aprestaba a dictar un indulto, cosa que lamentablemente efectivamente hizo. Los jueces lo echaron del despacho, él los amenazó, yo publiqué esa historia en el libro, él me querelló. Bueno, yo fui absuelto una y otra vez se reanudó el ciclo con fallos de la Corte Suprema, una corte
como todos ustedes saben, cooptada por el gobierno nacional, en la cual se creó una mayoría automática en forma mediante ardides, de modo que se iniciara nuevamente el procedimiento con el argumento de que cada edición del libro implicaba volver a cometer el delito. Parece un disparate absolutamente insostenible. En el caso de Tomás Sanz, la revista Humor había reproducido una investigación de una revista uruguaya, Brecha, donde decía que Eduardo Menem tenía un depósito de mucho dinero en un banco uruguayo. Y Tomás Sanz fue condenado y, bueno, en mi caso me faltó decir que finalmente el ministro Corres desistió de la causa, porque se estaba creando una situación escandalosa en el país con ese juicio que se reinicia, absolución en primera instancia, absolución en segunda instancia, corte adicta que lo daba vuelta y empezaba de nuevo. Y entonces él entendió que a él le hacía más daño que a mí y desistió en ese momento. Pero entre tanto yo estuve 8 años teniendo que pedir autorizaciones para salir del país, con la amenaza permanente sobre mí y sobre mi editor. En el caso de Tomás Sanz, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, que innovó en la doctrina de reportaje neutral del caso Campillay, que esa doctrina señala que la reproducción de una afirmación de terceros con fuente identificada exime de la responsabilidad penal. La Corte Suprema dijo que no bastaba esa reproducción, sino que además tenía que investigar la veracidad de lo que se había afirmado. Y en el caso de Gabriela Acher, Maitena Burundarena y el Canal 13 de televisión del Grupo Clarín, fueron condenados en un juicio civil, porque era un sketch humorístico, realmente muy humorístico, sobre la situación de las mujeres separadas de sus esposos frente a la justicia argentina. Yo recuerdo muy bien el sketch, era una mujer cargada de hijos, que iba al juzgado a reclamar alimentos, y la maltrataban, no la atendían, la hacían esperar, la humillaban de mil maneras, hasta que finalmente la recibían y el juez le daba un sándwich. Y había en la puerta del despacho del juez había un cartel que decía "Doctor Cancela". Era un juego de palabras por la cancelación de los derechos. Bueno, pues había un juez Cancela, que es el que hizo la acción. Entonces, es un caso de Poder Ejecutivo, un caso de Poder Legislativo y un caso de Poder Judicial contra la libertad de expresión. Entonces, nuevamente, en el año 99, se acordó la solución amistosa en los últimos días del gobierno del presidente Menem, y desde entonces, han pasado 10 años, ha habido una serie de proyectos en cumplimiento de esa solución amistosa para la modificación del Código Penal y del Código Civil, eliminando las sanciones en caso de calumnias e injurias contra funcionarios públicos, o, como ha dicho el sistema y como ha dicho la justicia argentina, en temas de interés público. El acuerdo que se celebró aquí, como el gobierno de Menem ya terminaba y no tenía tiempo de enviar el proyecto, fue que sobre la base del proyecto que nosotros elaboraríamos, las dos principales bancadas de los dos partidos mayoritarios iban a presentar un proyecto conjunto y el Poder Ejecutivo lo iba a convalidar, y así fue. Radicales y peronistas, son los dos partidos principales del país, presentaron el proyecto. El tratamiento avanzó en el Senado. Cuando terminó el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa ratificó el envío del proyecto. Cantón, como relator, me acompañó a una sesión en el Senado argentino. El entonces ministro de Justicia también fue al Senado para apoyar la sanción del proyecto, hasta que un distinguido colega, Joaquín Morales Solá, publicó una nota que dio lugar a una investigación sobre el caso de los sobornos en el Senado, si el gobierno de la Rúa compró votos de senadores para sancionar la ley de